Hola a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través del Facebook del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, de Spotify, YouTube y de donde más nos vean por ahí. Estamos en una nueva emisión de su podcast Sin Etiquetas y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con todas las personas que somos parte de la diversidad, como cada uno de los temas que tocamos, y es referente a la cultura de la paz. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver la cultura de la paz con el tema de diversidad sexual. Pues ahorita es lo que nos va a platicar nuestro invitado del día de hoy, que obviamente es un invitado de lujo como cada semana. Y para ello nos acompaña el abogado Luis Tapia. Hola Luis. Hola. Luis Guillermo Tapia, tocayo. Exactamente, tocayo. ¿Cómo estás? Pues muy bien, primero que nada, muchas gracias por el espacio para hablar sobre este tema tan importante. Efectivamente, aunque muchos no lo consideran como tal, sí es un tema, la cultura de la paz, que involucra todo el aspecto de la comunidad. Sí. Porque, primero que nada, cuando nos dicen, ¿tú qué piensas por cultura de la paz? Lo visualizamos que pues no pelear, no la guerra, no la violencia, siendo esto una percepción muy genérica en sí. Pero la cultura de la paz básicamente nos va a hablar sobre la resolución de conflictos mediante el diálogo, sí, y en especial la validación de lo que son las emociones y sentimientos de cada persona desde su individualidad y como tal todo lo que esto implica. El tema de aquí de la diversidad se toca más que nada por el respeto que evidentemente pedimos, que merecemos, así como el que nosotros mismos como miembros de la comunidad en ocasiones no llegamos a dar. Los temas de la diversidad, en cuanto a cultura de la paz, más que nada son por afectaciones que nosotros mismos ocasionamos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros lo que pedimos en general es simplemente que se nos respete, mientras que entre nosotros, aunque sean incluso hasta como tipo de broma o como de nos llevamos de compas, como nos decimos, pinche jota. Sí. Entonces todo ese tipo de aspectos son cuestiones que se van a envolver esta parte de la cultura de la paz. Como tal, en un primer momento por lo que podemos empezar, porque es un tema muy extenso, que implican muchísimas cuestiones que no, en este caso no solo van a ir desde lo jurídico, sino que también desde lo psicológico y que en especial van a generar un impacto personal. En algún momento el ser humano, al ser un ente eminentemente social, pues necesita de la interacción con más personas. Así es. Y por ende significa que somos entes conflictivos. Y al generar esta parte del conflicto, empieza la forma en la que nosotros vamos a ir solucionándolos, que es lo que entra la parte de la violencia incluso. Sí. Porque como tal sabemos que hay 3 escalas o 3 tipos de violencia como tal. En este caso, lo que nos va a hacer más referencia va a ser en cuanto a la física y en cuanto a la cultural, que son las que más se nos ve afectados. ¿Por qué? Porque todas estas van dirigidas en cuestiones que nosotros mismos vamos normalizando y como tal empieza a generar pues esta normalización de cuestiones violentas que nosotros vamos permitiendo. Lo digo desde mi experiencia personal. Sí. Un ejemplo, cuando yo estaba en la secundaria, recuerdo mucho que se referían o hacían la referencia de, mira, es que ahí viene el maricón, ahí viene el joto. Sí. ¿Por qué? Por las primeras cuestiones que van de los estereotipos que nosotros que normalizamos y que seguimos compartiendo. Entonces, esto como tal genera una violencia y una afectación en cuanto a lo socioemocional y en cuanto a nosotros cómo vamos repartiendo pues lo que recibimos. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que yo lo normalizo. Y a lo mejor llego un día contigo y digo, hola Memo, ¿cómo te va, pinche maricón? Para mí es algo normal. Sí. Pero a lo mejor para ti no. A lo mejor ese día tú estabas en un estado anímico bajo o ya venías molesto. ¿Y qué va a generar entre nosotros? Un conflicto. Sí. Y el conflicto como tal, ¿qué es? El conflicto, aunque para la percepción general que tienen las personas es que es algo malo, pero el conflicto como tal es un ente neutral. Un ente neutral porque lo podemos ver como la posibilidad de cambio, para mejorar o para empeorar. Por lo regular, nosotros estamos desde la perspectiva de que es para empeorar. Porque ¿qué es lo que llega a pasar? Como no tenemos o no conocemos esa parte de la
validación de emociones, sentimientos, e incluso no tenemos esa conciencia socioemocional en la que le damos esa importancia al sentir del que está al lado de nosotros, que nada más nos concentramos dentro de nuestra persona. Empezamos a tener esa concepción de, pues es que si te enojaste, pues es tu problema, no es mi culpa que tu tenía sentido. Sí. Por lo tanto, la cultura de la paz nos va a enseñar justamente al ir creando comunicación asertiva. Porque lo asertivo, si lo pudiese darles miles de ejemplos o una definición muy exacta, pero ¿para qué abordar a lo mejor dentro de conceptos que no vamos a poder aplicar? Dentro de mis funciones como traer el día al día, yo me desempeño también como docente y es lo que les digo a mis alumnos. No necesito que me digan tal cual el concepto, quiero su interpretación. Y la interpretación que yo puedo dar sobre la comunicación asertiva es básicamente, si no tienes algo positivo que decir, mejor no lo digas. Sí. Y aquí alegamos la parte, ¿dónde queda mi libertad? Si no tienes algo mejor que decir, mejor cierra el pico. Exactamente, sí, efectivamente. Sí. ¿Por qué? Porque vamos por la vida pensando que todas las personas van dentro de nuestra misma circunstancia, están en nuestro mismo canal, por así decirlo, y siendo que no es así, porque cada cabeza al final de cuentas es un mundo diferente. A lo mejor yo puedo llegar en un plan totalmente distinto y empiezo a referirme hacia ti con peyorativos. Sí. ¿Por qué? Porque, como te digo, para mí puede ser que sea algo normal, algo que está dentro de mi círculo social aceptable, pero para el tuyo es diferente. Entonces aquí como tal vemos algo que estamos en búsqueda, estamos en lucha de generar el verdadero concepto de comunidad. Uh-huh. El comunidad es básicamente el sentirte parte de algo, formar parte de una colectividad y agregar qué cosas o qué cuestiones. Cuestiones de colaboración, respeto, empatía. ¿Por qué? Como había dicho, el ser humano es un ente social que necesita de la convivencia con más personas. Sí. ¿Qué pasa cuando una persona lo aíslan? O por decir en este caso de que te digo, yo me desenvuelvo también en ámbito escolar, cuando vemos que hay alumnos o niños que se ven aislados, empiezan a tener conductas violentas, agresivas. Y con personas de la comunidad no es totalmente diferente. Incluso son cuestiones que incluso llegan a ser más dolorosas. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, la preferencia sexual cuando es diferente dentro de un hogar, pues empiezan primero que nada el ¿qué va a pensar mi familia de mí? ¿Qué van a decir mis amigos? Y empezamos esta parte del cuestionarnos ciertas cuestiones o ciertas cosas que nos van haciendo más difícil todo este proceso de la aceptación. Y a eso agrégale que llega un niño que a lo mejor tiene problemas en su casa y empieza a molestar por el hecho de ser diferente. Sí. O supuestamente diferente. Empieza a generar que el menor, en este caso que es un menor que forma parte de la diversidad o que aún está en esa etapa de descubrirse, empieza a generar rechazo. Empieza a desarrollar otro tipo de conductas que no son favorables. Uh-huh. Y aquí vemos cómo poco a poco el tejido social se empieza a afectar. Por eso es tan importante hoy en día el implementar esta parte de la cultura de la paz. A lo mejor sí también ya con las personas así grandes como tú, o como yo, pero es más importante también verlo desde la perspectiva de los niños. Sí. Porque al final de cuentas es cierto, los niños son responsabilidad de todos. El futuro no depende ya tanto de nosotros, depende de cómo se vayan a crear ellos. Por esta parte, al menos yo desde mi punto de vista generacional, crecimos, en cuanto a mi generación hablo del 95 o incluso desde los 90 para arriba, en la que la parte del cómo te sientes, pues toda esta parte que implica la demostración de sentimientos, no importa. Incluso desde los amigos, la misma familia, que te sientes con ese vacío como de ser escuchado. Sí. Y buscas el sentirte formar parte de algo. Entonces, al tú estar en una constante lucha de buscar, empiezas a entrar dentro de conflictos intrapersonales. Uh-huh. Que estos van a detonar en cuanto a tu forma de convivencia. Que esto por ende va a generar que
menor, o en este caso la persona que se siente de esa forma, se vea de un aspecto violento o agresiva o incluso muy temerosa, y impide esa parte de la socialización. Sí, o sea, cuando una persona siente rechazo, en este caso estamos hablando por el tema de la orientación sexual o de la identidad de género, Ajá. empieza a tener conflictos internos, y esos conflictos que empieza a tener la persona pues va a hacer que tenga o que mejor dicho que se le compliquen sus relaciones sociales en todos los ámbitos, desde el familiar, el laboral, escolar, donde se encuentre. Sí, ¿no? Sí, ese es por ahí por donde vamos. Exacto. No, y luego, déjame te digo, y esto a lo mejor decimos, bueno, a lo mejor se queda como en una etapa en este caso de la adolescencia puede ser, pero ¿qué pasa cuando no se abordan todos estos temas o que no se les da la importancia que son? Pues va a generar un adulto resentido, que va a ser incluso hasta intolerante, que a lo mejor sí se reconocerá dentro de parte de la misma comunidad. No sé por qué dijiste adulto resentido, y se me vino a la mente Xóchitl Gálvez, no sé por qué. Yo no dije nombres. Pero bueno, como tal genera esta parte del adulto resentido. ¿Y qué va a pasar? Sí, a lo mejor se sentirá parte o dirá, pues es que yo también pertenezco a la misma comunidad. Pero son de aquellas tipo de personas en las que ves que están juzgando o criticando a todo lo que se está logrando en favor de esa parte de buscar la inclusión y la misma igualdad. Sí. ¿Por qué? Un ejemplo, yo tuve una pareja que se dice, no, yo soy muy súper mega defensor de los derechos LGBT. Pero aún así, mira, es que me llevo mal con y de pinche Jota no la baja. Solo es un ejemplo, no estoy diciendo que... Pero... Y como tal empiezan también a decir, no, incluso hasta ahora con lo del lenguaje incluyente. Que es lo que dicen, no, es que eso es una abominación para... Es una mamada, ¿no? Todo el mundo dice, ¿sí? Es una mamada o una ridiculez. Sí, efectivamente. Y yo siempre lo único que les llego a decir, pues la recomendación es, hay que basarnos en lo que nos dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos en cuanto al lenguaje. Que como tal no es una imposición, o sea, es si lo quieres utilizar. Claro. Porque de ahí viene otro de los temas importantes dentro de esto de la cultura de la paz, el respeto y la tolerancia. Así es. Y te interrumpo un poquito porque justamente ahorita que mencionaste eso del lenguaje incluyente, me acordé que un día, fíjate, estaba dando una capacitación obviamente sobre conceptos básicos de diversidad sexual, y fue a elementos de la Guardia Civil Michoacán. Entonces, yo a usar el lenguaje incluyente, no falta obviamente pues quien se ofende, ¿verdad? Más de uno. Pero volvemos a esto, ¿no? Que hay gente que hay todo tipo de personas, entonces hay quienes pues como que les sintieron como si les hubiera caído agua bendita, ¿no? Así como cuando le cae el demonio, pues sintieron así como que se les chingó el cassette. Ajá. Pero pues de ahí no pasó, ¿no? Pero no faltó quien dijo, no, pues de aquí ahorita es cuando, ¿no? Y ¿sí? Que empieza. Y me dice, oye, ¿y por qué utilizaste esa palabra? Dice, si eso no existe en el Real Academia de la Lengua Española. Fíjate, yo creo que ni lo conoce ni sabe consultarlo, pero él lo mencionó, ¿no? Y de ahí se agarró, ¿no? Y ya le dije, qué bueno que lo comentaste y que me preguntas y que me cuestiones. Le dije, al final de cuentas el lenguaje es una construcción social, y como tal nosotros podemos utilizarlo sin que realmente haya como una regla de cómo utilizarlo. O sea, ¿cómo usamos el lenguaje? Pues el lenguaje lo usamos antes de que existiera la Real Academia de la Lengua. No surgió primero la Real Academia de la Lengua, no se inventó el pinche lenguaje y le dijo, a ver, ahí está, hablen lo que quieran. Y aparte, por ejemplo, existen los modismos, ¿no? Que obviamente son palabras que pues no están en eso. Y que todos las utilizamos para comunicarnos. Entonces, pero sí, o sea, les cuesta pues trabajo luego a la gente aceptar pues estos temas, y como que buscan por dónde pues. Sí, y fíjate, ahorita que tocas esa parte de los modismos, es muy interesante más esa parte, porque las personas pueden aceptarte un aiga, pero no un nosotros. Ándale. O sea, siendo que son construcciones meramente sociales, como... Pero es como la homofobia que traen pues. Efectivamente, no, y además de que bien sabemos que la homofobia como tal es también una construcción meramente social, basada en un estereotipo. Los estereotipos al final de cuentas son imposiciones que nosotros mismos vamos creando, y nosotros les vamos dando esta misma validez.
Así es. Lo que nosotros creemos que es incorrecto o como deben de ser las cosas. Vienen... Lo que está bien, lo que está mal. Dijera Nietzsche, no existen hechos morales, sino interpretaciones morales de los hechos. Sí, efectivamente. Si bien es cierto, y desgraciadamente esta parte es lo que más nos afecta como tal, porque dentro de nuestra burbuja, nuestra esfera de comodidad, creemos que podemos decidir qué juzgar, qué está bien y qué no está bien. Y ese es uno de los aspectos que más ha impedido como tal esta parte de la cultura de la paz, que si bien es un tema que en últimos años se les ha dado mucho impulso, y que incluso si le preguntamos a cualquier persona, ¿tú qué entiendes por cultura de la paz o qué entiendes por la paz? Nos pueden decir miles de conceptos. Pero lo triste de esto es de que aunque tenemos la información y sabemos cómo hacerla, no tenemos una verdadera cultura de la paz. No la hemos podido implementar. Porque por justamente esta parte de la falta de empatía, de respeto y en especial una afectación que vemos directamente a la libertad. Y sin caer en definiciones como nos comentabas hace un momento, pero menciónanos que la empatía, porque mucha gente utiliza la palabra empatía, pero no saben lo que es la empatía o no la entienden. Sí, bueno, para empezar, aunque sea una palabra que la podemos escuchar todos los días, sí. La empatía la podemos definir como ponernos en la situación de la otra persona, el famoso ponernos en los zapatos de la otra persona. Exacto. Pero la empatía tiene también una trampa, porque hay una línea muy delgada entre ser empático y simpático. Como tal, dentro de la cultura de la paz, al ser empático buscamos ser agentes restaurativos, agentes que ayuden a restablecer el tejido social. Sí. Y en esta parte de entrar, en este caso, yo veo que tú tienes un problema, intento ponerme desde tu perspectiva, pero ya hago tu problema, mi problema, ahí yo dejo de ser empático. Ya no entra la parte restaurativa en la que yo te puedo a lo mejor ayudar a solucionar tu problema o a sobrellevarlo, sino que hago tu problema y ahora yo también estoy conflictuado. Ahí entro de ya. Ahora me subo al problema. Entonces ya no hay una persona con un problema, sino ya son dos. Sí, efectivamente. Y ahí es donde dejamos de ser empáticos y nos volvemos simpáticos. Sí. Por eso este concepto de empatía es tan importante y debe dársele tanta relevancia, porque yo siempre he creído que la empatía y el respeto, así como la asertividad, son temas o son no temas más que nada, sino que son palabras que debemos usarlas día con día y no solo en la teoría, sino en la práctica. ¿Por qué? Porque como digo, cada persona es un mundo totalmente diferente. Cada uno lleva en su cabeza o en sus hombros cargando miles de problemas. Y al final de cuentas el nosotros decidir qué juzgar, qué no juzgar, o incluso juzgar a una persona por lo que nosotros podemos ver externamente sin ver más allá, genera más problema. La cultura de paz básicamente podemos decir es el respetar las decisiones personales de las demás personas que no nos vean afectadas, porque aquí entra lo que volví a decir de la asertividad. Muchos creen que por tener la libre expresión pueden decir y hacer lo que ellos quieren. De usar discursos de odio. Efectivamente, y la verdad es que no. La libertad de expresión, bueno, al menos aquí en México cuando surge, en la época del porfiriato aún surgió con una finalidad, mostrar la inconformidad, sí, y el sentir de un pueblo como tal, con la finalidad de construir o mejorar. En ese caso era concientizar a las personas de hasta ese punto querían llegar de la forma de gobierno de lo que fue la dictadura de Porfirio Díaz. Pero en nuestros temas actuales, hablar de la libertad de expresión debe ser para generar, construir. El crear mensajes de odio no es libertad de expresión. Es un lenguaje no asertivo, efectivamente, que busca no construir, sino destruir lo mucho o poco que se haya creado, o incluso la misma percepción de las personas. Sí. ¿Por qué? Porque aquí es algo muy, muy interesante que de hecho justamente estaba revisando hasta de los mismos nuevos libros de texto de nivel secundaria que habla sobre lo socioemocional. Que entra en la parte del autodescubrimiento y la valoración y creación de potencialidades, que básicamente nos está diciendo que es para poder nosotros desarrollar un buen autoestima y podernos desarrollar sanamente en cuanto a lo emocional, tenemos que conocernos, validar todo lo que sentimos, siendo que en generaciones anteriores, al menos desde mi perspectiva, el cómo te sientes decir cómo te sentías era un símbolo de fragilidad. Y por ende te juzgaban.
Yo te lo puedo decir desde mi perspectiva que, por decir, yo me fui criado en un núcleo familiar rodeado de puras mujeres. Por ende tiendo a veces a hacer incluso conductas muy femeninas porque pues fue en el entorno que yo crecí. Sí. Y aunque no hubiera sido yo homosexual, y hubiera desarrollado ese tipo de tendencias, me hubieran juzgado como si lo fuera. Claro. Estarían juzgando la expresión de género. Efectivamente, que al final de cuentas también viene siendo otra construcción meramente social. Pero desgraciadamente el cómo nos juzgan o la forma en la que se nos juzga es lo que nos afecta. Y ahí es lo que vamos viendo como tal. Para crear una cultura de paz no es solo venir, platicarte, sino que es aplicarlo día con día. Claro. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando una cadenita de violencia como tal. Que bien sabemos, la violencia no solo va a ser física, también psicológica y verbal. Porque al final de cuentas ahí entra cuestiones que son un poco más complicadas, que entra la programación neurolingüística, pero que para esto tiene que hablar más un especialista más detallado, que sí a mi criterio debe ser un psicólogo o un especialista más enfocado en esa área. La forma en la que esos tipos de mensajes nos llegan al subconsciente empieza a generar una aceptación, normalización, que empezamos a creer que lo que decía, normalizar ciertas conductas y decir, pues es que es la verdad. Y eso empieza a cambiar o alterar totalmente nuestra percepción. Sí. Entonces, como tal esta parte... Por eso el tema de... Luego hay gente que no entiende por qué no se deben de usar los discursos de odio. Porque, por ejemplo, el usar los discursos de odio, pues hacen que a las personas se le vaya grabando, ahora sí que en el chip, que lo que está diciendo la otra persona realmente está mal. Es decir, por ejemplo, ahorita hay no sé si lo has visto o escuchado, se ha popularizado mucho en TikTok y en Facebook, Agustín Laje. Y trae un discurso de odio bien fuerte hacia la diversidad, ¿no? Pero específicamente más hacia las mujeres trans. Entonces él se agarra de decir que según es un intelectual y trata como que agarrar de un poquito como de aquí y de allá y hace una mezcla, y a partir de esa mezcla pues hace ver como que la gente no tiene por qué aceptar la diversidad sexual, y se agarra de algunos quizás casos aislados que en teoría están mal, para de ahí irse con todo. Y entonces eso se confunde con libertad de expresión, porque como dice, efectivamente, este discurso de odio en contra de la diversidad de este personaje no está construyendo ni está proponiendo nada. Lo que está haciendo es efectivamente destruir, pero sobre todo lleva ese mensaje hacia la gente que inclusive, imagínate, un discurso que supuestamente es de un intelectual, pues lo agarra así algún chavito, una chavita, que todavía no tiene como un criterio propio, porque pues a lo mejor tenga 12, 13, 14 años, y pues de ahí ya se empieza a meter en el chip que la diversidad está mal, y entonces se mete y pues va a ir creciendo con esa idea y va a tener un discurso de odio en su mente. Sí, de hecho eso es muy cierto, además de que también si nos fijamos, para todo esto influyen diferentes factores, desde lo económico e incluso hasta los educativos. Porque se nos ha creado o se nos ha educado desde la perspectiva de la competencia, para empezar. Sí, claro. Lejos de vernos como una colectividad. Siempre tengo que estar compitiendo con alguien para lograr mis objetivos. Desde ahí vemos que, para empezar, desde la forma en que se nos educa, va en contra de lo que nos viene diciendo la cultura de la paz. Que muchos dirán, ay, pero es que igual es un tema nuevo. No, la cultura de la paz tiene muchísimos años, que incluso viene contemplado desde que la fundación de la ONU, que estamos hablando del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, toda esta parte también del tipo de información y del tipo de mensaje que queremos dar, porque incluso no solo hay que quedarnos en la parte de los mensajes, sino que simplemente en las mismas canciones que escuchamos, qué es lo que nos están queriendo decir realmente. Sí. Cómo las estamos interpretando o qué quieren que nosotros interpretemos. Como dices, a lo mejor para nosotros ya no se genera un impacto tan grande, pero para los niños de 13, 14 o 15 años que todavía no tienen un criterio bien desarrollado o que están en este proceso de construcción
empiecen a ver, a tomar ese tipo de mensajes y es algo muy, muy, muy malo. ¿Por qué? Porque sí podremos decir, vamos en lucha de una igualdad, vamos en lucha del respeto general para todas, todos y todes, y vemos que decimos una cosa, pero no hay una congruencia en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque para decir que tenemos congruencia, tiene que tener sentido lo que decimos y hacemos. Y lo que hacemos. Que efectivamente también sí hay personas que están trabajando día con día en empezar a impulsar este tipo de, pues no programas como tal, pero sí este tipo de temas que son relevantes para la vida y para la convivencia diaria. Porque en ocasiones, eso te lo puedo decir desde mi perspectiva de abogado, hay veces que los conflictos los podemos solucionar detectando intereses y necesidades. Uh-huh. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? ¿Qué necesito? ¿Qué necesitas? Uh-huh. Y hay veces que ni es necesario irse hasta un juicio, sino que se puede solucionar todo muy sencillo, pero esa parte en la que no, yo tengo que combatir, tengo que pelear. ¿Por qué? Porque es lo que nos han inculcado. Incluso no es lo que he platicado con varias maestras mías, que han sido maestras mías y que son muy especialistas en estos temas, uh-huh, que ¿cómo es posible que temas de cultura de la paz no sean normalizados como tal ante la sociedad? Pero sí sean cuestiones violentas normalizadas desde los videojuegos, los mismos programas de televisión que vemos. Esto con el tema de los libros de texto, ¿no? Ahora que estaba todo el argüende. Y según pues que la gente, algunos papás y algunas mamás, ¿no? Porque creo que no fue como algo generalizado, pero se espantaban, ¿no? Por lo que supuestamente venían los libros de texto comunistas, decían en TV Azteca. Pero, por ejemplo, se preocupan más por esos temas que, o sea, por un tema de un libro de texto, que por revisarle, por ejemplo, las redes sociales a los hijos y a las hijas y a los hijes. Que pues ya ahorita toda la juventud pues tiene Facebook, tiene Twitter y tiene TikTok. Y ya no la censuran. Por ejemplo, Twitter no tiene ningún tipo de censura. Y creo que lo menos feo es el tema como de la pornografía. Por ejemplo, ahorita que está el tema de la guerra en el Medio Oriente, o sea, hay videos muy de los cadáveres, pues. Y eso llega a cualquier menor de edad. En TikTok pues no se diga, ¿no? Igual pues hay como que muchas cosas muy explícitas, igual que en Facebook, pero de eso no se espantan los papás y las mamás. Sí, pero lo otro sí es violento. Sí, efectivamente. El otro día me tocó, porque trabajo en varias escuelas, en una me tocó ver a ese caso de esa niña en especial. Ya yo había detectado cierto tipo de conductas por cuestiones de problemas familiares. No quise abordar más, pero la niña incluso hasta se corta. Pedí la intercepción como tal de la escuela, mandamos llamada a los papás, hice la recomendación, pues vayan que fuera la niña al psicólogo, que eso no era normal, y empezó la señora a hacer todo un argüende, que eso era culpa de ahora de que estaba viendo los libros. De los libros de texto. Sí. O sea, no manches, estuvo buenísimo. Sí, mi hija no está loca, mi hija está bien. Y si ella Oye, pues eso, con esa idea, pues entonces si le hubiera quitado el libro de texto y le hubiera puesto la Biblia, a ver si es cierto que con eso se soluciona todo. Sí, entonces yo sí, no, y justamente se decía, y más en eso, porque ahora que empezó a ver todo eso que pusieron en sus libros, porque así digo, libros porquería, ya hasta dice que es pansexual. Y yo, no, pues... Y le hubieras dicho, sí, ya le da por comer un chingo de pan, a ver qué cara ponía. Sí, no, de hecho sí, un maestro que me acompañó en la reunión sí dijo ese comentario y la señora pues ni lo entendió. Entonces, son cuestiones que, y justamente esta parte de esta parte también de la tolerancia. Tolerancia y respeto. Porque al final de cuentas, hace poquito salió la campaña, de las infancias trans, que pues efectivamente muchos dicen, no, es que ese tipo de infancias ni siquiera existen, solo son infancias y punto. Uh-huh. Y aquí yo por haber sido un niño que forma parte de la comunidad, pero si no somos diferentes, ¿por qué nos tratan diferentes? Sí es. Entonces, ese siempre ha sido mi interrogante. Si según ellos no hay nada de diferente en nosotros, que siempre se busca dar el trato igual, porque hasta entre los mismos maestros se da esa parte del tratar diferente. Sí. Entonces, ¿por qué no hay esa parte del respeto? Te lo puedo decir yo incluso hasta en
y no solo en primaria, secundaria, tuve maestros en prepa y hasta en licenciatura, que llegaban con mensajes misóginos y homofóbicos. Claro. Incluso ya ahora que me desempeño como docente en una escuela donde yo trabajé, teníamos un maestro que era homofóbico pero a más no poder, o sea, apenas si lo tratabas o lo saludabas y ya te estaba tirando habladas. Ajá. Entonces, y yo sí. Era con los perritos chihuahueños, ¿no? Que todavía ni te les acercas y ya están ladrando. Ándale. No, y lo más que, y una vez sí llegamos a platicar sobre este tipo de temas, pues es que yo fue la formación que obtuve porque yo fui militar. Y yo sí le dije, pues sí, habrá sido militar y pues entiendo que a lo mejor la parte del adiestramiento, esa implica algo de fuerza, rudeza y disciplina, pero no por eso vas por el mundo. No, pero aparte ya no es. O sea, Ajá. eso ya fue. No, y sí, yo le habías dicho, ya supéralo. No, y además yo le decía, ¿y sabes qué es lo que más me preocupaba? Que era maestro. Sí. ¿Qué es lo que les estaba enseñando realmente a sus alumnos? Incluso yo apoyé a varios de sus alumnos, que también fueron mis alumnos en ese momento, para intentar que le quitaran algunas clases, porque ya era conductas agresivas totalmente contra el alumno. Pero eso sí, él exigía respeto. Si tú, como tal, es que es lo que yo pienso y exijo mi respeto. Pero no me importa lo que tú pienses, porque a mí me está faltando el respeto, según él. Sí. Porque era y llegamos incluso estuvimos juntos en una clase, en la misma maestría, y eran peleas constantes. Y yo le decía, bueno, es que incluso yo en la misma maestría les llegué a hablar mucho sobre la cultura de la paz. Y le decía, a ver, yo no me meto contigo, no me meto como tal, y tú por qué nos agredes como tal. Uh-huh. Incluso hasta hacía comentarios con una amiga y compañera en ese entonces. Decía, no, es que tú por el hecho de ser mujer. Entonces, esa es la parte y es tristemente lo que nos toca. Creo fielmente que ahorita con estas nuevas generaciones se puede rescatar y sí se puede impulsar un poco más esta parte de la cultura de la paz, porque también incluso entre varios alumnos he visto como esa parte de arropar a aquellos que se sienten excluidos. Pero aquí como tal eso da una esperanza de que pueden ser las cosas mejor. Pero ¿qué pasa con los que ya somos adultos? Uh-huh. Con los que incluso que van ahí por la vida con bandera de no, es que yo soy defensor, yo soy aliado, soy amigo, pero a la vuelta de la esquina ya están clavándola por la espalda. Sí, ya están deliosas. Sí, pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Ajá, ese tipo de mensajes, ese tipo de cosas no tenemos que también nosotros normalizar. Porque al final de cuentas, todos esos tipos de peyorativos o insultos que utilizamos así hasta de broma, liosas, jotas, perras, etc., ¿qué implican como tal o por qué surgen? Antes de que nosotros empezábamos a utilizarlas, las demás personas, las personas que se denominan normales, se referían así de nosotros. Así es. ¿Para qué? Insultarnos o ofendernos. Que si bien dicen muchas personas, pues es que no hay que darles el gusto o esa importancia a esas palabras. Pero buscarle el lado positivo y usarlas hasta de juego. Pero yo creo que no son palabras que se tengan que estar repitiendo o utilizando dentro de nuestro lenguaje, por el simple hecho de que, ¿qué? Estamos generando de cierta forma odio también nosotros. Así es. De cierta forma, al referirnos, yo siempre lo he visto así, que al referirte a alguien como que, eres una jota, ¿te refieres en qué sentido? Como que es una ofensa, como que está mal. Entonces aquí va totalmente contrario a lo que estamos buscando. Claro. El implementar el respeto, la tolerancia que nos va a dar la cultura de paz. Y fíjate que siempre se normaliza tanto como que inclusive, bueno, creo yo que en el tema de, así bromeando, ¿no? Pero también, por ejemplo, se ha hablado mucho ahorita recientemente que estuvo Molotov por acá en Morelia. Entonces tiene una canción que es muy homofóbica. Y hay gente que no, que cree que es normal pues la canción, ¿no? Inclusive, digo porque no faltó quien me decía a mí, no, es que esa canción no tiene nada de malo. No es homofóbica, no es no es discurso de odio, ¿no? Y empiezan hasta con sus comentarios, ¿no? De no sea sensible, ¿no? Precisamente porque pues no, como no lo han vivido, o sea, pues lo invalidan, ¿no? O sea, no lo vivieron, no lo entienden, pero tampoco tratan como de entenderlo. Hace falta la empatía. Entonces, porque creo que como recientemente, no sé si tú recuerdes, anteriormente,
quién como que hizo la denuncia pública, por así decirlo, sobre lo homofóbica que era la canción, que fue Cristian Chávez hace unos 3 años o menos, más o menos. Y él comentaba, ¿no? Que cuando tocaban esa canción él tenía que ir a esconderse a los baños porque por la canción que dice, pues dice puto, la canción dice matarile al maricón, o sea, matarile no es un juego, pues no se refiere al juego del matarile, o sea, es un juego de palabras que se utilizó en la canción, pues porque obviamente están refiriendo a un crimen de odio. Entonces, y está muy cañón que se normalice que se pueda seguir cantando esa canción. ¿Por qué? Porque no se entiende que es un mensaje de odio. Y no es como decir efectivamente, ay no, pues es que nada más es una canción y todos ahí, ¿no? Cantando a todo lo que da. Y es parte de esto, ¿no? De lo que estamos hablando, de que no podemos pues seguir normalizando los discursos de odio. Sí, incluso, bueno, yo cuando empecé a cumplir la mayoría de edad, que empezaba a ir a los bares y así, aunque fuera con mi grupo de amigos, era como que ponían esa canción y que puto y casi pues, te señalaban. Claro. En un primer momento dices, pues hasta te reías, ¿no? Pero si lo piensas fríamente, sí es como que yo estoy permitiendo que este tipo de conducta se repita. Así es. Y estamos haciendo un círculo vicioso como tal. Y efectivamente es lo que tú dices de esa parte del... ¿Qué es lo que nos suelen decir? Es que no sea sensible, solo es una canción. Generación de... Bueno, ahora se usa la palabra generación de cristal, ¿no? Ah, sí. No, es que ahora ya no le puedes decir eso, que generación de cristal, ¿verdad? Porque no, ya no está tan chavito todo, ya. Sí, y fíjate que yo no creo que esté mal el denominar generación de cristal. Incluso creo que todas las generaciones deberíamos de ser así de cristal. ¿Por qué? Porque pues simplemente no se dejan afectar o intentan que no los sigan afectando. Así es. O sea, esa parte de la aceptación de la sensibilización y el reconocer que me duele o me afecta o me lastima es algo que sí debe de ser normalizado. Que anteriormente, ¿qué es lo que decían? No, es que incluso hasta para el estereotipo de los hombres no lloran. Así es. Y si lloras es porque eres maricón. O porque es niña. O porque es niña. Que ese va de la mano del tema de las nuevas masculinidades. En las nuevas masculinidades efectivamente de eso se habla, de que sobre todo pues porque va enfocado más para los hombres, que reconozcamos nuestras emociones y que no es pues nada de malo demostrar pues los sentimientos, ¿no? Porque efectivamente pues es algo que es un tema cultural donde se ha inculcado y se ha enseñado que los hombres pues tenemos que ser fuertes, no tenemos que llorar, no tenemos que ser emocionales y demás. Y va justamente también de la mano de este tema. Sí, la verdad es que sí. Y más que nada, ahora también si lo pensamos, eso es hablando desde un punto de vista general. Pero ¿qué pasa si nos metemos desde la perspectiva de, en este caso, de la comunidad? Uh-huh. ¿Cuántas veces también nosotros decimos, ay, ya no estés del dios allá, mejor cálmate? Uh-huh. ¿Cuántas veces nosotros mismos, entre miembros de la comunidad, le quitamos ese valor como tal o esa importancia a lo que sentimos? Claro. Que incluso nos la pasamos diciendo, no, es que no seas ridícula, no seas liosa, no seas jota, ya deja de estar llorando, cosas así. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hemos crecido en esta parte de está mal, pero ¿quién nos dice realmente que está mal? ¿O qué es lo que sí está mal de verdad? Uh-huh. Yo siempre creí, bueno, desde niño, la única figura paterna que tuve siempre me decía eso, es que los hombres no lloran porque es símbolo de fragilidad, no deben de llorar, pero yo sí me decía, bueno, es que ¿por qué no? O sea, ¿el llorar me hace menos hombre? Uh-huh. O incluso el hecho de por ser homosexual, ¿eso me hace menos hombre? Pues no. Y aquí es donde entra siempre el eterno conflicto entre sexo y género. Claro. Que pues bien sabemos que el sexo es en cuanto a qué, a las cuestiones biológicas. Claro. Y el género sí es una construcción social. Y eso es lo que la gente, híjole, cómo no lo desconocen y por ende no lo entienden. Y por eso les cuesta tanto, por ejemplo, como el tema es de lo que se agarra, por ejemplo, este güey del que te hablaba del Agustín Laje, uh-huh. O Laje, o como se diga. De ahí se agarra, o sea, porque él confunde, bueno, y lo hace obviamente, no es que lo confunda, más bien lo hace de manera intencional, porque se aprovecha del desconocimiento de la gente, de que no entienden entre sexo y género, y de ahí se agarra pues para ¿cómo se dice? Pues para
hacer llegar pues su discurso de odio, efectivamente, porque hay mucha diferencia entre sexo y género. No, y además de que ahí volvemos a caer dentro de lo mismo. Aunque la parte del respeto y la tolerancia son conceptos básicos que utilizamos todo el tiempo, en cuanto al lenguaje, en cuanto a lo teórico, no los conocemos en la práctica. Decimos somos una sociedad tolerante, respetuosa, pero en realidad es así. Digo, porque si fuera realmente así, no tendríamos que estar hablando de este tipo de temas. No estaríamos viviendo una descomposición dentro del tejido social como se está viviendo ahora. Que si bien las cuestiones delictivas o violentas como tal pueden ser disminuidas desde que se da esta parte de la implementación de una verdadera cultura de la paz, donde hay una sociedad que tiene respeto, que tiene tolerancia, y en especial que no tenemos que discriminar a nadie. ¿Por qué? Porque todo esto va a desencadenar toda esta parte que va a terminar en mayor fracturación al mismo tejido. Se va a empezar a descomponer más. ¿Y qué va a pasar cuando ya lleguemos al punto en el que casi no puedo salir a la calle porque tengo miedo de que me maten? E incluso aquí es algo que yo siempre he dicho, que incluso hasta en crítica al gobierno, por así decirlo, la verdadera prevención o no se da con campañas como tal de, pues es que sí, o incluso elevando penas o castigos. La verdadera prevención es desde que el gobierno toma sus facultades como tal que tiene como Estado y salvaguarda el interés superior del menor de forma íntegra y vela de verdad por los menores que se desarrollen tanto en familias como en escuelas, donde se les inculque esta parte del respeto, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos, que es mediante el diálogo y la negociación. Porque al final de cuentas, al ser entes eminentemente sociales, necesitamos la convivencia y siempre vamos a ocupar convivir, y esto va a implicar ¿qué? Conflictos. Y para esto debemos enseñarnos a reconocer intereses y necesidades de cada uno y ver hasta dónde podemos, en este caso, ceder para generar un ganar-ganar. Así es. Bien, pues ya casi antes de despedirnos, ya casi se nos va a acabar el tiempo. Bueno, el tema la verdad lo manejas muy bien. Supongo que podrás recomendarnos a las personas que nos ven y nos escuchan algún libro o algunas lecturas que quieras recomendarnos respecto al tema. Bueno, lecturas como tal, donde los pueden empezar a familiarizar sobre este tipo de temas. Hay uno que se llama El pequeño libro de la justicia restaurativa, que va encaminada a esta implementación de la cultura de la paz también. Y hay un libro que utilizo incluso yo mucho para mis clases, que se llama ¿Qué me ves?, que es la introducción a las prácticas restaurativas y cultura de la paz, que va enfocado también a los ámbitos escolares, pero lo podemos dar otro tipo de perspectivas. Y como tal material sobre esto podemos encontrar desde YouTube o incluso hasta en el mismo Facebook. La cultura de la paz no es un tema que se pueda involucrar directamente o únicamente en cuestiones escolares o en este caso del ámbito del derecho, sino que la cultura de la paz es algo que se va a implementar y se puede implementar en todos los aspectos de nuestra vida. Claro, es hasta un tema personal, ¿no? Bueno, porque me recordó también al tema, por ejemplo, de inteligencia emocional. Sí. Que obviamente es algo que todas las personas deberíamos de conocer y de leer, pero sobre todo de practicar. Sí, y más que nada porque si nosotros somos conscientes de nuestras emociones, logramos entender lo que nos llega a afectar, también nos vamos a dar cuenta que las demás personas también tienen emociones y también se les puede afectar. Así es. Y hablas de tus alumnos, ¿de qué nivel son? Bueno, actualmente estoy dando clases en nivel secundaria, preparatoria y licenciatura. ¿Y cuáles son más complicados? Siento que los de preparatoria. Sí, porque se nota mucho el cambio generacional, y la diferencia de cómo algunos niños han sido criados ya con una disminución de estereotipos y cómo, por decir, los de preparatoria todavía se ven muy marcados por esa parte. Sí. Del qué dirán, toda esa parte del prejuicio incluso. Entonces, lo siento que los hilos más complicados son los de preparatoria. Ok.
Bien, pues si nos quieres dejar tus redes sociales, para quienes te quieran escribir, mensajear o algo, ¿eres soltero, casado, divorciado? Híjole, sorteo. Bueno, pues para que aprovechen. Aproveche. Pues sí, ¿Tu Facebook? En Facebook me pueden encontrar como Luis Guillermo Tapia y en Instagram como Luis G. Tapia. ¿Y TikTok? No, ese sí no lo tengo. ¿Y Twitter? Tampoco. Ahí está, pues. Bueno, pues algo que ¿Grindr? quieras. No. No, a ver, el Grindr, ¿cómo estás? Ese solo intenten ver por dónde ando y ya me encuentran. Más bien quienes anden por aquí cerca del sistema michoacano, ahorita lo activan a ver si me encuentran. ¿Algo que quieras agregar antes de despedirnos? Pues lo único que quisiera agregar es de que, bueno, los invito, exhorto, como le quieran llamar, a que cada día seamos más empáticos, a que comprendamos que el dolor de la otra persona también nos puede tocar a nosotros, que no nos limitemos o encerrarnos en el yo nada más y entender que somos parte todos de una comunidad. Y pues sería todo. Sale, pues muchas gracias, la verdad fue un tema muy interesante, la verdad me gustó mucho y pues las personas que vieron y escucharon pues que nos ayuden a compartirlo porque pues ya vieron que es un tema que es importante que todas las personas lo conozcan independientemente de si son parte de la diversidad o no. Así que pues nuevamente pues muchas gracias y sobre todo gracias a ustedes que nos hicieron el favor de vernos y escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio y besitos, manda besitos.